día 23 de... 23 no, día 26 de mayo de 2023. Y el título de la conferencia es, pues, los profesionales de la salud, pues, necesidades psicológicas o algo así, más o menos. Como es una decisión de este tema reciente, pues el título va a ser aproximadamente esto. Vamos a hablar de la psicología que necesitan los profesionales de la salud. Esto me ha surgido a raíz de que ayer estuve en una mesa redonda con varios profesionales de la salud. Bueno, yo estaba como espectador, solo, como oyente, que hicieron en una asociación Carena una jornada, se llama Jornadas de Puertas Abiertas, se llamaba, muy interesantes, donde los que estaban allí, y no son los únicos, pues se quejaban de que no habían tenido una enseñanza psicológica en los estudios de medicina. Y de que el no tener ciertas habilidades, lo digo con mi lenguaje, con mi palabra, habilidades psicológicas, eso conlleva no poder tratar adecuadamente o no tratar tan bien como debería hacerse a los enfermos. Aunque la psicología la tenemos todos, estamos todos implicados, profesionales de la salud, enfermos, familiares, etc. Y aunque no seamos profesionales de la salud, nos podemos ver en algún momento, sea como pacientes, como familiares de pacientes, etc. El caso es que es un tema que es interesante. No hace mucho impartí un cursillo sobre psicología de las enfermedades y algo diría, no recuerdo exactamente, pero si estuvisteis algo diría relacionado con esto. Quizá no suficiente, pero es un tema que nos puede interesar a todos. No sé el alcance de esta conferencia, hasta dónde va a llegar, pero nos puede interesar a todos. Y para eso yo, una pequeñísima experiencia que tuve hace años de hablar a estos profesionales en varios hospitales, Valencia y Cuenca, entonces pues incluso hice unos apuntes. Los he cogido para retomar algunas de estas ideas que voy a incluir en esta conferencia. Hay cosas que son comunes a cualquier ser humano, como vais a ver, y otras que pueden ser nuevas. Y el contenido de un cursillo que impartí, como os he dicho, pues hablé lógicamente de la atención, de lo que siempre suelo comentar, de lo que implica cuando estamos atentos, el desapego, lo que es el apego y el desapego, identificación, desidentificación, de la sensibilidad emocional, de la tensión y el estrés, de las depresiones, de los miedos, y centrando más en el trabajo profesional, los ambientes, cómo influyen y qué características debe tener la ayuda psicológica al enfermo. La ayuda psicológica, el trato al enfermo, porque habría que diferenciar claramente entre lo que un médico, que no es psicólogo, puede hacer como ser humano, que es sobre el enfermo, y lo que un profesional de la psicología, cosa que está tímidamente entrando, pero que no es suficiente para lo que podría ser, que es la intervención de profesionales de la psicología en los hospitales, en los centros de salud, lógicamente. Entonces, pues, como he dicho, todos estamos implicados en ello y basándome en algunas de estas ideas que vi en aquel entonces que encajaban en esto, más todo lo que me vaya surgiendo, de eso vamos a ir comentando. Una de las primeras cosas que he dicho es la atención, y eso se aplica a todo el mundo. Cualquier ser humano, de cualquier rol, de cualquier situación en que nos encontremos, si estamos atentos, y no solo una vez al cabo de las 1000, muy de tarde en tarde, sino lo más habitualmente posible, con esos subidas y bajadas de atención, distracción, pues cualquiera que lo intentemos y que aunque se nos olvide a veces seguimos intentándolo, eso se nota, repercute. El vivir más atentos al presente, eso
antes o después, no se puede decir un tiempo, porque cada ser humano somos un mundo, se va notando. Y el hecho de estar atentos implica no solo a lo que vemos con la vista, sino a lo que oímos. Últimamente se habla mucho de la escucha activa, que es escuchar con atención. Activa no es moviéndose, haciendo cosas, sino una actitud de escuchar, no solo de oír, sino de escuchar. Si diferenciamos entre oír y escuchar con atención lo que oímos, estemos de acuerdo o no, nos interese más, nos interese menos. Entonces un profesional, pues lógicamente de la salud tiene que escuchar, no solo el psicólogo, sino el médico, la enfermera, etcétera. Cualquiera que trabaja en el ámbito de la salud se suele referir, cuando decimos la salud, a la salud física, a la profesión de la salud física se suele referir, pero ya sabéis que la enfermedad y la salud tienen un sentido mucho más amplio y extenso. Entonces, solo con ir desarrollando la escucha y la atención con los sentidos, la vista y el oído, ya sabéis que son los más destacados. En esto, eso ya ayuda a cualquier ser humano, en cualquier situación, en cualquier rol, en cualquier momento. Eso ya es una ayuda. Por lo tanto, el que tomen conciencia porque alguien les explica esto que estoy diciendo y lo comprenden, y repito, esto vale para todo el mundo, pero me estoy refiriendo a estos profesionales, eso implica que al ir practicándolo ya van notando una mayor comunicación, no solo una mayor comprensión del enfermo, sino también una atención más especial al enfermo, que unos antes, otros más tarde lo notarán. Y los enfermos son seres humanos, nada más que en ese momento están con una situación determinada. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora, y quizá en muchos momentos, puede servir absolutamente para todos, en cualquier situación. Por lo tanto, esto que parece que, atención, todos estamos atentos, según nos interese, más o menos, pero cuando profundizamos nos damos cuenta de que eso que creíamos que estábamos atentos no era tanto, o que puede dejar que desear, o que se puede mejorar, o que se puede profundizar. Entonces, escuchar al enfermo, en esos casos, escuchar al familiar, o el enfermo que escuche al médico, en la medida que esto pueda, porque es un ser humano también, etcétera, etcétera, pues eso implica ayuda psicológica. Luego, no podemos decir, son tantas las cosas que pueden suceder, pero la calidad de la comunicación, de la comprensión, aumenta. Cuando estamos atentos, comprendemos más que si no lo estamos. Quizá no descubramos grandes cosas de momento, pero la intuición se va desarrollando y facilita una mayor comprensión. Y si comprendemos más, aceptamos también más, en el sentido profundo de aceptar. Hay mayor y mejor comunicación, y parte de este proceso es aceptar. Y no solo la cosa queda aquí, sino que cuando estamos atentos, no solo comprendemos lo que nos dicen, lo que nos expresan, sino nos comprendemos a nosotros. Y todos somos seres humanos, y la comunicación, las influencias, son mutuas. El médico recibe una influencia, como ser humano que es, del enfermo, que es otro ser humano, y el enfermo del médico. Y no solo comunicación hablada, de contar cosas, sino de la presencia. La vibración que emitimos cuando estamos en un estado de conciencia es diferente. Habrá quien no lo notará, pero habrá quien sí. Y antes o después, según el desarrollo de la sensibilidad, se nota la capacidad de distintas capacidades que se van notando: comprensión, intuición, irradiación. Y esto, solo con esto, que no es lo único, porque voy a decir más cosas, por supuesto, pero esto se puede incluir en todas las demás. Un estado de atención facilita todo. Y por lo tanto, esas barreras que se
producen, como en todas las profesiones y en todas las situaciones, en estos casos se van derribando. Si además tanto el médico como el enfermo, como ser humano y todos, somos cada vez más conscientes de la relación de la psicología con la enfermedad, lo que hemos tratado con profundidad en cursillos, entonces la cosa cambia también. El médico ya tiene bastante faena pues con el rol que tiene que cumplir. Lo ideal sería ese complemento de psicólogos, médicos, etcétera, en un trato holístico de los enfermos, sería lo ideal. Y en ese caso, los enfermos podrían conocer, si no lo saben antes, por otro medio, las relaciones que existen entre la psicología y las enfermedades. Las causas psicológicas que hemos hablado, hemos profundizado otras veces, que llevan a enfermar. Entonces, si el enfermo va conociendo esa relación con lo psicológico, entonces le va a ayudar en el desarrollo de su enfermedad, en la mejora de su enfermedad. Quizá la curación o el alivio de la enfermedad. A veces he dicho prevenir, curar, aliviar. En la conferencia de ayer, pues salió en un momento determinado 3 palabras. Dice, a veces se llega a curar, los profesionales llegan a curar, más veces llegan a aliviar y siempre deberían de cuidar. 3 palabras, cuidar, aliviar y curar. De tal manera que lo del cuidado siempre se puede hacer. Lo de aliviar, pues no siempre, pero se puede hacer. Y lo de curar menos veces, pero está ahí. Entonces, son de esas cosas que se quedan grabadas porque te suenan, porque de un modo parecido lo has dicho. Y el cuidado del profesional al enfermo es algo que, si se quiere, siempre se puede hacer. Sea cual sea el curso de la enfermedad. Entonces, el conocimiento de la relación de la psicología, quizá de cosas que vivió el enfermo en el pasado, quizá que todavía las vive, pues puede resultar de una ayuda para poder trabajarse psicológicamente, de un modo complementario, como hemos dicho otras veces, con el tratamiento físico de la enfermedad. Por lo tanto, eso ya conllevaría una gran ayuda enorme cuando esto se vaya realizando y se vaya conociendo más. Entonces, ¿qué ocurre con esto de vivir con atención? Cuando estamos atentos, uno de los efectos, entre muchos, que produce es que estamos más relajados. Y los seres humanos, tanto los profesionales como los enfermos, en este caso, pues una de las cosas habituales es la tensión, ponerse tensos. Es decir, el sistema nervioso ante determinadas imágenes o pensamientos o informaciones, pero aunque no te dé ninguna información de nada, solo con ponerte a imaginar quizá la mayoría de las veces lo que no es, ya eso moviliza el sistema nervioso y va creando en distintos grados tensión. Por lo tanto, si los profesionales saben cómo ayudar a relajarse, y el hecho de estar con atención, ya no solamente se relaja la persona que está atenta, sino que ayuda a la persona a la que se dirige. Entonces, conseguir relajar al enfermo, y si no tiene a nadie, el enfermo no sabe cómo hacerlo, pues tendrían que ser los profesionales. Eso ayuda mucho. El que el enfermo esté más consciente, más atento al presente, para controlar su mente, porque la atención también conlleva un autocontrol psicológico y sobre todo de la parte que más nos perturba, que es la parte emocional. Las emociones, los sentimientos, el pensar que tienes una enfermedad, que te hayan dicho lo que sea, no sabes si va a ir a peor, si se va a curar, si va a prolongarse. La mente se dispara y es evidente que tiene que pensar.
Entonces ayudarles a vivir más el presente con atención o relajar esos nervios, pues es una ayuda. No solamente dirigiendo una relajación, que a veces puede ser útil, que es dirigir a una persona y decirle que se vaya relajando, que se vaya autovisualizando y dando órdenes a su cuerpo, quizá parte por parte o globalmente, sino que a veces, de un modo rápido, el hecho de enseñar a una persona que respire lentamente y que se imagine que al soltar el aire se imagine que se está relajando, cosa de puede ser unos segundos o puede ser más tiempo, eso ya es una ayuda. No necesariamente seguir unos pasos de relajar desde los pies hasta la cabeza, etc. Entonces, cuando alguien dirige una relajación a una persona que está receptiva, eso es una ayuda. Si uno sabe hacérselo sobre sí mismo, es una ayuda. De tal manera que la actitud psicológica, las palabras, etc., que los profesionales de la salud pueden dirigir al enfermo, ya relajan, según cómo se hagan. Pero a veces enseñar al enfermo a relajarse, a estar consciente, y luego que el enfermo lo haga por su cuenta, eso es una gran ayuda. Por lo tanto, deberían de conocer la relajación. Aunque pueda alguien decir, es que nuestro rol no es relajar en este sentido, pero cualquier persona en cualquier situación, aunque sea rápida y brevemente, se puede hacer. Por lo tanto, la relajación ayuda, y está muy demostrado que no solo ayuda en lo psicológico, sino en lo físico. El cuerpo adquiere un estado diferente. Y si el enfermo se encuentra en estas mejores condiciones, va a cambiar su pesimismo posiblemente por una actitud más optimista, que está demostrado que si eso es más habitual de lo que a veces ocurre esporádicamente, repercute en la salud. Va a ayudar a mejorar la enfermedad y a la salud. Por lo tanto, el tema de tensión, relajación, hecho de una manera, hecho de otra, siempre puede ser una ayuda. Por lo tanto, como he dicho antes, aplicado a todos los seres humanos, pero en el tema que nos ocupa, de los profesionales de la salud, también. Otra de las cosas, problemas psicológicos, pues, salvo raras excepciones que el enfermo sea una persona con un gran autocontrol psicológico, pues la enfermedad ya moviliza problemas psicológicos. Hay enfermos que a lo mejor pues se deprimen. La enfermedad no es causa directa, pero sí indirecta de una depresión. Es la mente y los sentimientos que el enfermo tiene sobre su posible curso de la enfermedad, lo que, si tiene una cierta predisposición, le puede llevar a que su energía vital descienda. Y en un grado o en otro, porque hay infinidad de grados, se deprima. Entonces, el profesional de la salud, aunque no se dedique especialmente a ello, debería tener conceptos de lo que es una depresión y a lo mejor dar brevemente algunos consejos para cómo aumentar su vitalidad. Claro, al enfermo no le puedes decir que vaya a hacer deporte, que vaya a correr, que vaya a hacer gimnasia, pero que internamente pues que aumente esa vitalidad o que cambie su pesimismo, vaya cambiándolo, y eso pues conlleva salir de la depresión, disminuir la depresión en este sentido. Otro problema de los muchos que el enfermo puede tener es miedo, y el miedo es también universal. Todos los seres humanos hemos tenido miedos en un grado, en otro, más o menos. Lógicamente el miedo es a la enfermedad. El miedo siempre es al futuro, aunque sea un futuro inmediato o a largo plazo. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? Sabéis que a veces la persona tiene una serie de síntomas y antes de ir al médico ya tiene miedo y empieza su mente a pensar, ¿esto será grave? Y el médico pues le dice, pues le hace las pruebas y a lo mejor le dice que no lo es, pero la mente a lo mejor se queda más tranquila, pero a lo mejor sí, porque más allá de lo que nos dicen hay una fuerza mental de que trae, según a quién, unos pensamientos son otros.
Y si son pensamientos de amenaza, pues eso conlleva miedo. El miedo es la emoción, el sentimiento de unos pensamientos de amenaza, real o imaginaria, la mayoría de las veces imaginaria. Y en el caso de las enfermedades pasa. Nos imaginamos más de lo que es, con bastante frecuencia. En ese caso, si el profesional sabe orientarle en el sentido de miedo, aunque no sea una consulta psicológica, y no solo de decir, mira, no tengas miedo, como solemos decir, no tengas miedo, etcétera, sino orientar en este sentido, pues es una ayuda también. El miedo, como ir aliviando a la persona de esto. Y decirle que en la medida que está atento la persona, el enfermo al presente, pues la mente va a dejar de darle vueltas a esas imaginarias amenazas que le hace sentir miedo. Y si se le orienta y se le informa de que en la medida que está más autocontrolada, el enfermo más autocontrolado, más consciente, etcétera, se va a encontrar mejor y más optimista, aunque lógicamente pues a nadie le gusta estar enfermo, eso le va a ayudar no solo en su psicología, sino a la enfermedad. Si la persona sabe conectar las actitudes psicológicas con el proceso físico de una enfermedad física, como las energías y el cuerpo físico van siendo influidos por las actitudes psicológicas. Una persona sana ocurre lo mismo que estoy diciendo, le puede ayudar, pero un enfermo no solo para que su psicología esté lo más tranquila, lo más autocontrolada, sino también para la enfermedad. Por lo tanto, es un aspecto también importante a tener en cuenta en relación con esto que estamos hablando. Yo cuando hice estos apuntes, pues lógicamente pues hablé de estas cosas, referente a esto. Los ambientes también influyen. Cuando se dice ambiente, casi siempre pensamos en lo que entra por la vista y por el oído. Está en un hospital que entra por la vista, pues por los objetos, los muebles, las paredes, si hay más luz, menos luz, si hay una ventana que entra al exterior, en fin, lo que se oye, a lo mejor pues las palabras de los profesionales o de los otros enfermos que a lo mejor conviven en la habitación, etcétera, etcétera, comparten la habitación. Entonces, lo que se oye y lo que se ve. Pero el ambiente también es las energías que no se ven ni se oyen, pero que están y que con bastante frecuencia, más de lo que queremos, notamos las personas. Por lo tanto, los ambientes, en este sentido, los creamos las personas. Recuerdo, incluso he cogido un libro que suelo citar en los cursos sobre estos temas de la psicología de las enfermedades, de Bernard Siegel, Amor, Medicina Milagrosa, y entonces una de las cosas que dice, que a veces la he citado, es que una habitación donde está un enfermo, donde no hay ventana, o que la ventana, si se te asoma, pues que vas a ver pues una fachada del zen, es muy distinto de que si se abre una ventana ves un paisaje algo más extendido, más extenso, más amplio, y eso influye en la psicología, bueno, de los seres humanos en general, pero de los enfermos en particular. Y también otra de las cosas, como lo he leído muchas veces, no sé de memoria, no hace falta que lo lea, dice en este libro de que la primera vez que puso en una operación pues música, pues algunos compañeros se extrañaban del asunto, pero luego al cabo del tiempo lo pedían, que cuando tuviera una intervención quirúrgica pusiera música, se entiende relajante, para que la persona que va a ser operada tuviera una serie de influencias positivas que le relajaran. Porque aunque luego le ponga la anestesia, etcétera, el estado interno influye, cosa que no es nada del otro mundo. De tal manera que hay distintos aspectos que también señala aquí, y no es el único, sino que otro, de que aquellas condiciones físicas
visuales, auditivas, influyen. Pero el ambiente, como he dicho, también es lo psicológico. Entonces un profesional de la salud es un ser humano, médicos, enfermeras, enfermeros, etc. ¿Y qué ocurre? Que sus vibraciones también se transmiten aunque no estés pensando en ello. Y eso crea ambiente. Si encima hay alguna persona, esto ya es más extraño, pero con el tiempo lo será, capaz de invocar las energías superiores para crear ambientes más mejores, de mayor pureza, de mayor capacidad curativa, etcétera, etcétera, cuando esto se haga en los hospitales, y si hay alguien que lo sabe hacer sin que se entere nadie, eso es una ayuda interesantísima, importante, que nadie se va a enterar, pero que puede repercutir. Y esto con el tiempo se hará. Las invocaciones de energías curativas, las invocaciones de energías que limpian el ambiente, donde las personas no lo saben, pero que quizá se noten mejor sin saber que es debido a esto, es un tema a tener en cuenta. Ya digo que esto queda más extraño, pero que es una contribución más especial a crear un ambiente. Por supuesto que lo otro, pues también, el hecho de que en los hospitales, pues también, sin imponerlo a la fuerza, se pongan músicas apropiadas, en este sentido, por el poder de influencia de la música en las personas, por consiguiente en los enfermos, y hasta música, digamos, terapéutica, en fin, o música relajante que crea una mayor serenidad. Igual que también se dice que haya el mayor silencio posible y que no evitar los ruidos, en este sentido. Igual que si tienen televisión, se me está ocurriendo ahora, en las habitaciones, pues depende del contenido de lo que se está viendo. Así que depende de muchos factores, del tipo de compañeros que comparten la habitación como enfermos, de muchos elementos, unos más perceptibles por los sentidos y otros más sutiles. Y todo esto que crea el ambiente es importante, de tal manera que todo esto es, digamos, un ingrediente, una serie de ingredientes. Pero cuando hice yo, y tengo aquí esos apuntes, una de las cosas que puse en los apuntes, además de los ambientes, que por cierto puse algo de lo que estaba diciendo, ambiente físico, iluminación, decoración, ruidos, etc., psicológico, lo he dicho también, pues los ambientes positivos, también lo he dicho, mejoran si están enfocados con inteligente voluntad. Y en el trabajo sanitario puse, estoy ahora mirando esos apuntes, la más importante y poderosa influencia ambiental, puse, es la producida por una buena, solidaria, colaboradora y afectuosa relación entre los trabajadores o trabajadoras en el mayor número posible. Porque las relaciones entre las personas, no solo con enfermos, sino con los compañeros, esto vale para cualquier trabajo, influye a veces mucho, en un sentido o en otro. Las relaciones humanas, si hay tensiones, si hay protagonismos, en fin, todo lo que ya sabemos, esas cosas que causan distanciamiento, fricción, enfrentamiento, etcétera, entre las personas, como es psicológico, es emocional, mental, eso crea un ambiente de un tipo. Y si hay una buena colaboración, buena voluntad, etcétera, como también muchas veces se busca, se pretende y se consigue, entonces la cosa es distinta. Entonces, la ayuda psicológica al enfermo, estoy mirando lo que puse, que tiene que ver con lo que os he ido improvisando, está la comprensión de la situación, lo he dicho, la aceptación de la enfermedad es fundamental. En el lenguaje cotidiano la palabra aceptación la utilizamos todos con frecuencia, pero con esa frecuencia queremos significar
pues que tenemos que aguantar algo, que está ahí, no tiene más remedio y aguantarlo. En lugar de aguantar decimos aceptar o tolerar a una persona, en lugar de aceptar. En sentido profundo creo que ya coincidís conmigo que es lo de aceptar más profundo, es algo que si no hay comprensión previa no se da. Comprensión y buena voluntad de apertura surge pues un estado más relajante, sin tensión interior, que te permite aceptar a las otras personas, aceptar que tienes una enfermedad, que aunque estén haciendo o hagas todo lo posible por curarte, has de aceptar que mientras dure, si la rechazas, pues vas a pasarlo psicológicamente mal. Y aunque no lo sepas, las vibraciones del rechazo acrecientan la enfermedad. La aceptación, como es relajante, ayuda a que las vibraciones energéticas de la enfermedad vayan, digamos, contrarrestándose. Por lo tanto, la aceptación, consecuencia de la comprensión, ayuda mucho. Esto, saberlo, implica adoptar esa actitud en los profesionales y también, pues, influir sobre los enfermos. Luego, el amor. No he dicho esto, pero si estamos realmente atentos, estamos sintiendo amor o expresando amor. Porque al estar atentos no hay fricción, no hay separación. Simplemente estamos observando un presente que nos guste, no nos guste, etc. Entonces, aprender a amar, pues una de las cosas más destacadas es a estar atentos. Y entonces hay como una especie de integración, de unificación. Entonces, el profesional que, en este caso, que se dedica a los enfermos, que ama a los enfermos, y creo que me estaréis entendiendo todos, amar no es lo mismo que una persona allegada, sino que es un sentimiento común a cualquier ser humano, cercano, lejano, conozcas, no conozcas, igual que amar la profesión, hacerlo lo mejor posible, no porque te pagan más o te pagan menos, o porque quieres acabar cuanto antes con ello, sino hacerlo lo mejor posible. Entonces esa actitud humana, que parece que sea una cosa muy extraña, aunque la palabra sea familiar, pues conlleva más efectos de los que parece. El amor como armonía, como paz, y conlleva todo. Y lógicamente la voluntad de poder ir aplicando estos aspectos que acabo de citar. Cuando puse requisitos para tratar al enfermo, en aquel entonces, cuando hice estos apuntes para esos cursillos, pues puse atención, lo he hablado, que lleva a la comprensión, lleva a la aceptación, a la comunicación, interés, que es la voluntad de acción correcta, afecto, ya lo hemos hablado, el afecto que une, que acerca, que aproxima a las personas, sinceridad, actitud directa y abierta para decir lo que se comprende que conviene decir. Cuando se habla de estas cosas, suelen poner un ejemplo, no diré que siempre, pero con mucha frecuencia, de que cuando un médico tiene que decir al enfermo sobre la gravedad mayor o menor de la enfermedad, pues eso con frecuencia plantea problemas. Incluso ayer decían, pues hay enfermos que dicen, quiero que me lo diga todo, que me lo cuente todo. Y entonces, claro, planteaban, el médico a lo mejor, pues acertadamente o no, observa que a lo mejor puede o no puede decirlo todo, en este sentido. Entonces, claro, es un tema muy delicado que hay que intuir, subrayo lo de intuir, más que tener unas reglas generales que puedan decir, hay quien diría, pues hay que decirlo todo con sinceridad y que el enfermo lo sepa. Otros dirán, pues hay que evitarlo para que el enfermo, pero yo diría, según la psicología. Entonces la atención, la intuición, determinará que según la psicología, pero con tal habilidad que no resulte como un engaño. Porque cuando una persona se siente engañada,
en su psicología puede repercutir de forma inapropiada. Entonces, saber tener, como vulgarmente se dice, tacto, intuición, para comunicar esto. Hay enfermos que, incluso también este autor, Bernhard Siegel, habla de eso en este libro, cómo comunicar, incluso comunicar algo desfavorable. Incluso aunque se le comunique, pues decirle que aunque no esté de acuerdo, me recuerdo que a veces he leído este pasaje, decía de que a sus enfermos, aunque no esté de acuerdo con lo que el enfermo opine, les decía que estaba con ellos, y que estaba siempre dispuesto a ayudar. De tal manera que hay muchas cosas que se pueden hacer con ese tacto o esa intuición de decir, pues este enfermo, según lo que percibo de su psicología, conviene decirle esto, o conviene omitir, que no es lo mismo que mentir, omitir esto. Esto valdría para la vida en general, porque no hay ningún ser, y cuando los seres humanos son más evolucionados, no voy a decir mienten, sino disimulan u omiten más cosas que los demás. Lógicamente, por esa comprensión amorosa de que según las cosas, lo que se dice, puede ser, por buenas que sean, contraproducentes, según la psicología del receptor. Por lo tanto, es un tema muy delicado que es difícil establecer reglas. Por eso, cuando el profesional está más abierto, más intuitivo, más sensible y capta la psicología del enfermo, sabrá lo que le tiene que ir comunicando. Y no solo esto, sino comunicarle en un lenguaje inteligible, porque ya sabéis que en muchos campos de la vida el lenguaje, las formas de decirlo no se entienden. Y bueno, el lenguaje médico, pues imaginaos la situación, si se pone a hablar al enfermo de modo técnico que no entiende, pues ya os podéis imaginar cuál es la situación. Entonces, esto sería digamos, uno de los aspectos a tener en cuenta. Y eso no quita el que falle de sinceridad. Ser sincero no es decir todo lo que uno sabe, sino la sinceridad es un valor, pero es más complejo. Firmeza, puse también. La palabra firmeza, si no se interpreta bien, parece contraria, como algo impositivo, como algo quizá a veces agresivo. Pero la firmeza es una actitud, lógicamente, energética, pero no agresiva. Sabéis, los que estáis aquí, y mucha gente también, que podemos adoptar una actitud de energía, energética, hablar con energía, pero no con una actitud agresiva. La agresividad es cuando la energía que irradias o que muestras al hablar, al actuar, etc., va contra, choca y altera a la persona. A lo mejor nos viene el pensamiento, hay casos donde esto no lo haces, pero la persona se siente agredida, pero eso ya es un problema ya más subjetivo de la persona que interpreta de modo deformado la situación. Pero ser firme es no necesariamente ser amable con una voz dulce, sino con energía, sin levantar la voz, con energía en aquello que se dice, porque estás queriendo que se entere la persona, que tome nota, pero evitando la agresividad. Es decir, esto implica ponerse en su sitio, evitando esos chantajes psicológicos que con frecuencia utilizan los enfermos también, como los demás seres humanos. Y el respeto, pues cuando decimos respetar a alguien, pues no solo es evitar burlas, desprecios, etcétera, que muchas veces, a veces casi inconscientemente, pero depende de la psicología, porque hasta mucha gente cuenta que el médico pues no ha adoptado una actitud inadecuada, como de querer no atender adecuadamente o despachar
rápidamente, etc. Una de las cosas que frecuentemente se queja mucha gente es que los médicos no les miren al paciente, no les miren, o que les miren poco. Claro, ayer decían, recuerdo eso, que ponían el ejemplo de estar escribiendo lo que ocurría y no mirar. Claro, sí tiene que escribir algo, pero también se puede compaginar con estar escribiendo en un informe y también mirar, escuchar, etc. Fijaos que estas cosas tan simples y tan eso, pues si se cuidan pueden cambiar. Uno puede decir, eso es una cosa habitual, todo se puede cambiar y se puede mejorar, por supuesto. Y por lo tanto, pues, para ayudar, no solo es ayudar físicamente, sino ayudar en todos los aspectos. Por lo tanto, el respeto, la sinceridad, el afecto no es lo que entendemos a las personas allegadas, que conocemos más, sino el afecto al ser humano, que se destila a través del trato. Entonces, todas estas cosas que no son nuevas, estas últimas que digo, con una actitud de mayor conciencia, mayor atención, mayor sensibilidad, mayor apertura, etcétera, etcétera, se pueden mejorar. Y por lo tanto, las cosas pueden cambiar. La ayuda al enfermo puede cambiar. El enfermo de un hospital a lo mejor es lo que estamos pensando, pero cuando una persona va a su médico del seguro, ¿verdad?, que le atiende unos minutos, etcétera, pues tengo entendido, y todos creo que lo hemos oído, de que hay mucha gente que va al médico, pero no porque está enferma, sino porque necesita algo psicológico. Incluso hasta en una ocasión vi que también había salido en los medios de comunicación algo referente a eso, que un tanto por ciento, el que sea, de gente va por problemas psicológicos, más que por problemas de enfermedad, a atender, a que le atiendan en este sentido. Lo psicológico está siempre presente. Por lo tanto, es tanto lo que se puede hacer y no sabemos cuántos, pero seguro que hay muchos, porque eso es inevitable, que están haciendo todo lo que saben y todo lo que pueden por atender. Y mucha gente siente que le ayuda más, le alivia más el trato psicológico del médico que la medicación que a lo mejor pueda recetarle y estar tomando. De tal manera que lo psicológico es tan importante, es tan fundamental, que por un lado o por otro tiene que llegar. Y antes o después, aunque no venga de arriba, digamos, de órdenes institucionales, etcétera, como tantas cosas vienen de abajo. Y cada vez más. Uno por aquí, otro por allá, etcétera. Y con el tiempo, pues esto. Yo hace años recuerdo de que cuando llegué a impartir, que era una cosa insignificante, unos cursos, bueno, que, por cierto, un detalle es que estaba abierto a todos, pero la mayoría eran enfermeras. Médicos, a lo mejor había alguno, aunque estaba abierto para todos. Eso puede ser porque no se podía, en fin, porque eran por el horario, por lo que fuera, pero hay una sensibilidad que percibí entonces y creo que habrá ido aumentando y que existe en muchos sitios, de muchas personas profesionales de la salud que están interesadas en aprender algo de tipo psicológico, como lo que he estado exponiendo, para ayudar. Y además diferenciaba entre dos cosas: la ayuda psicológica que el profesional necesita para sí mismo, como ser humano, como persona que necesita mejorar, y la ayuda psicológica que puede proporcionar al enfermo. Que esto que estoy separando puede ir unido, perfecto. En la medida que estás bien, lo que transmites va a ser mejor que si estás mal. Es decir, que se une, se produce simultáneamente. Pero que una cosa es buscar cómo estar mejor, defenderte, como otras profesiones también, donde se sufre más. Y por lo tanto estar mejor no es egoísmo, sino es estar mejor como persona. Pero si además añades cómo ayudar,
a las personas, a los enfermos, entonces la cosa es más completa. Que si solamente buscas estar tú bien y lo demás cumplirlo. Por lo tanto, fijaos la cantidad de aspectos que esto implica, lo que estoy comentando, y por lo tanto se pueden relacionar y se pueden ir ampliando, etc. Bien, lo dejo aquí como exposición para ampliarlo con el coloquio de las cuestiones que queráis plantear y lo enriquecemos más, tanto los que estáis aquí como los que estáis en el Zoom escuchando también. La verdad es que hace falta. Es una parte indispensable que se humanice la parte de la salud y del trato al enfermo. Pero bueno. ¿Esto se podría conseguir con la inteligencia artificial? Que está empezando, es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar. Es decir, esa atención personalizada sin límite de tiempo o con límites más amplios de tiempo que no los existentes ahora, en el cual te atiende y psicológicamente te atiende. No podemos negar que pueda surgir ayudas complementarias, pero creo que lo que he expuesto es más psicológico, que ningún aparato, ni de ahora ni del futuro, puede sustituir, por lo menos, muchas cosas. Sí que es cierto, se me está ocurriendo porque he hablado de relajación, y cuando grabamos una relajación, gracias a los aparatos que se han inventado, no hace falta que haya un ser humano que esté dirigiendo, sino la grabación de esa relajación que se la pone una persona y le puede estar ayudando. Es que hay unas interferencias involuntarias, pero no veo de dónde vienen. Silenciar Sí, todo. sí, entonces vamos a ver, silenciar. Sí. Los que estáis en el Zoom os he silenciado para evitar esos ruidos, pero cuando queráis hacer una pregunta ya sabéis que tenéis que abrir el micrófono. Entonces, se puede uno, sin necesidad de que haya un ser humano que dirige la relajación, pues te puede estar ayudando. Es un ejemplo. Pero realmente la vibración que he estado también nombrando, que surge de un ser humano, su actitud psicológica, como explicaré cuando llegue el momento, que también es un tema de una charla futura sobre la inteligencia artificial, no puede hacerlo. Las máquinas, por muy desarrolladas y sofisticadas que sean, ¿no? Por lo menos mi intuición no alcanza a que eso pueda realizarse, pero sí que puede conllevar, averiguar, gracias a todos esos inventos, favorecer circunstancias físicas, como una ayuda complementaria a la humana. Porque si nos imaginamos por un momento, en lugar de médicos robots que escuchan, reciben el mensaje de lo que dice el enfermo, captan las características, los síntomas, etcétera, y luego diagnostican. Ese ya lo están haciendo. Sí. Porque hay un programa avanzado en la sanidad catalana, por lo que decía Manolo, pero es el ejemplo que estabas comentando tú, que entras allí y entonces empiezas a escribir. Dígame, ¿qué le pasa? Y entonces, claro, ni lo mira, no sabe si es blanco o negro. Pero en Cataluña hay un asistente de estos, como si fuese esto del teléfono, los asistentes virtuales. ¿Cómo se llama ese fondo? Sí, que contesta sí, No, lo que pasa es que recoge, es decir, hace como, digamos, un avance de grabación de síntomas. Entonces, el paciente habla y el asistente recoge todas las palabras que dice. Y entonces se empieza a derivarlo hacia un diagnóstico. Es que me pasa esto. Y le puede preguntar el médico, ¿pero desde cuándo? Pero, a ver, eso le pasa así. Y entonces, según va contando el paciente,
el asistente virtual digamos, inteligencia artificial va derivando hacia un diagnóstico. Y entonces el médico ya empieza a ver a través de los datos que oye la máquina lo cual es el diagnóstico. En lugar de estar escribiendo, puede hablar e interactuar más con el paciente y la máquina lo va recogiendo todo. Pero que estás delante hablando con una imagen que es una persona. No, la consulta es real. No, el médico está con el paciente, pero lo oye una máquina, lo oye un software. Sí, que está recibiendo los datos de lo que dice el paciente. Sí. Y entonces el médico le puede ir preguntando, afinando, pero eso le pasa más cuando come esto o sin comer esto, y entonces la en máquina lugar de decirlo el médico con su boca, pues lo dice la máquina. La máquina va recogiendo la información y luego en pantalla le sale el diagnóstico. Pero como un asistente al médico, sí. Una asistencia al médico. Sí, lo que hace la máquina es hacer de filtro lo que hace el paciente, es decir, información, la máquina recoge esa información, pero obviamente el filtro lo que hace es decir, le pasa esto, y el médico ya no tiene que calentarse la cabeza de qué es lo que le pasa. Ni escribir en el ordenador. Sí. Pero yo creo que en un futuro no muy lejano, cuando avance un poquito más esto, sí que creo que cuando incluso los robots sean un poco humanoides, estará la inteligencia artificial desarrollada de tal manera que sí que podrá ser muy empático con los pacientes, hasta el punto, de hecho el otro día vimos una película un poco relacionada con inteligencia artificial que podría llegar a ser excepcional en comparación con un ser humano, porque un ser humano sabemos que tiene muchos altibajos, hoy me he cabreado con la mujer o con el marido, y no estoy yo con humor, y el robot en este caso sería perfecto para ese paciente. Claro, según lo que dice Rafa, debería ser un médico humano, pero con una calidad humana y de conciencia elevada para poder llegar a ese nivel y con esa vibración adecuada, eso sería ideal. Pero como la gran mayoría de los seres humanos no están a ese nivel, un robot yo creo que lo podría suplir muchísimo mejor de lo que hay a día de hoy las personas. Claro, porque tendría un software enorme. Exacto, y te detectaría tus problemas y se acomodaría a tu actitud. Pues mira, él detecta que necesita que seas más suave con las palabras, pues te hablará de esa manera. Sí, o a lo mejor ve que necesita un poco ser más tajante para que tú le atiendas mejor las palabras de él. La inteligencia artificial tiene como límite el infinito, ¿no? Incluso ese robot pues a lo mejor tiene rayos X que está percibiendo por dentro sin necesidad de llevar al enfermo a rayos X. Te está tomando la temperatura, la presión. Sí, con el termómetro. Bueno, yo quiero saber quién programa eso. Incluso puede ser capaz de contar un chiste, porque este autor también habla de la influencia psicológica del humor en los enfermos. Si esos aparatos los programa Bayer, te va a ofrecer medicamentos de Bayer. O sea que quiero saber quién va a programar todas estas cosas, porque es que me parece que damos por válido, sí, pero hay que ver de verdad qué se va a hacer y quién va a programar todo esto, porque es eso que ha dicho Edu, sería maravilloso, un aparato empático que se sabe en conciencia unificar a la tuya y llevarte a estados de conciencia superiores, pero ¿quién programa eso realmente? Ese programa lo tendría que hacer un ser humano avanzado, para que esos softwares y ahora mismo la OMS está el 90% o más subvencionado por temas privados, o sea, que intereses. Está claro que el problema que tenemos son los intereses humanos, que detrás de las máquinas estarán los intereses humanos. De todas maneras, dentro de ese interés humano estará que tú tendrás como interlocutor a la persona que tú quieras, que te dé confianza. Al médico que tú digas, yo quiero y te aparece allí un médico que será alto o rubio o una señora. De todas maneras, aprovechando esto que estoy diciendo, por si os interesa ver la película, que está muy bien relacionada con esto, se titula El hombre perfecto, del año 2016. Es que hay dos. No, del año 2020, perdón. 2020-2021, que es la más moderna. Y es muy interesante porque va relacionado un poco con esto. Es que hay una del 2016 que no tiene nada que ver. Es la del 2020 o de 2021. Se trata de inteligencia artificial.
muy interesante verlo. La vimos el otro día y estuvo bien. Sí, entonces hay que esperar a ver. Pero sí, lo habéis dicho, los aparatos los pueden inventar, no es cuestión solo de inteligencia para la parte mecánica, sino de la motivación. Se puede hacer con mayor amor o menos amor, porque la inteligencia es una cualidad, el amor es otra. Que lo ideal es que vaya... Digo otra cosa, además, posiblemente algunas negligencias médicas se suprimirían. Sí. Yo vi un documental que era sobre la piel. Sobre la piel, enfermedades, cáncer de piel. Y entonces la inteligencia artificial en un primer momento iba menos que el médico, es como que iban comprobando con una peca o con lo que te sale para ser. Entonces llegó un momento que la inteligencia artificial ya casi estaba con el mismo pronóstico del médico. A ver si me sé explicar. En un primer momento la iban programando para ver si aceptaban esas manchas, qué tipo de cáncer y qué tipo tal. Luego, y llegó un momento que estaba al 100% casi como el médico. Claro, aprendiendo poco a poco. Exacto. Y luego hasta que llega un momento a un nivel alto. Claro. A un nivel alto. Pero aparte, esta máquina que comentaba Cristóbal, evidentemente a aquellos médicos iniciados en prácticas o que han aprobado con un 5, pues le viene muy bien. Claro. Y a todos. Pero también una asignatura en la carrera de medicina que les enseñasen un poquito de cómo tratar y cómo cuidar realmente a un paciente enfermo, porque vamos, yo me he cruzado con maravillas de médicos y médicas que me han tratado de verdad escuchando y con el tiempo para explicar y como para entender bien lo que hay y para observarme. Y luego me he encontrado con todo lo contrario, que da lástima, da pena, y yo llegaba incluso a decirlo. La última consulta que tuve, una dermatóloga jovencita, con su bata recién puesta, que se le notaba que se le había subido el ego allá arriba donde no podía. Y no tenía nadie en la consulta, yo llegaba pues a las 9 de la mañana. No había prisas, no penséis que había cola, como en otras veces que llegas al médico de cabecera y te toca que dices, pues es normal que vaya agobiado porque es la 1 y le quedan 10 pacientes más los... Pero pues ni me escuchaba las frases, no me dejaba terminarlas, con lo que no sabe exactamente lo que a mí me pasaba en la piel, de lo que le estaba diciendo. Y ella ya sabía lo que yo tenía y además me dijo, es que es crónico, que te voy a dar esto. Digo, bueno, es que ese tratamiento ya lo tenía, no me dejaba terminar. Que lo tuyo es crónico, si es una psoriasis es crónica y esto punto, pam, pam, pam. Y no, entonces no, primero no te sientes escuchado, luego las maneras, y yo realmente le dije que se podía ser más amable. Así me fui, pero no quise callarme porque ella tampoco se calló. Entonces yo escuché, al final me callé, dejé de decirle más cosas porque dije da igual lo que le diga porque me va a tapar la boca. Y a las otras dos, que una le picaba los datos y la otra era la que te apunta a la cita siguiente, a sus órdenes estaban y las miré y les dije, habéis sido muy amables. Primero ya le dije, se puede ser más amable, quiero decir que habéis sido muy amables a las otras dos, buenos días. Pero, y se quedó así, digo, pues si le ha llegado una semilla, que le haya llegado, y si no le ha llegado, pues no. Pero lo que tampoco podemos hacer es comernos todo este maltrato que personas que se han sacado una carrera y se han puesto una bata y están tratando con personas y que son recién llegadas, que es que no son personas que están ya ahí, que son recién llegadas y están... Es bueno decirlo, sí. Sin cabreo, sin cabrearse, pero es bueno decirlo. Para que se enteren de cómo están actuando. La miré y le dije que se podía ser más amable. Pero también hay que decir que con esas excepciones que te encuentras, la generalidad que yo he percibido en la sanidad es gente muy amable y humana. No, a lo mejor por evolución de la humanidad, por evolución tal, porque no son los médicos de los años 40-50, sino que es otra... Sí, están las dos cosas, que no sabemos qué tanto por ciento de un lado y de otro, pero todos podemos, y todos los seres humanos, no solo los que estamos aquí, contar casos de un lado y de otro, ¿verdad? Bueno, pero por evolución suponemos que puede ir aumentando, y por mucho que hubieran asignaturas de esto que a lo mejor podrían ayudar,
luego está también lo que se lleva dentro. Sí, yo creo que es lo que llevamos los seres humanos. No solo los datos y la información que tenemos, que conviene por esto, por lo otro, sino... Sí, pues si por lo menos les dan un curso como necesario, que sí, seguro que ayuda algo a los ayuda. cuantos. O Pero lo ven luego, como algo bueno, es. porque es que si no se ve como ñoño esto de cuidar en la sociedad de prisas en la que estamos viviendo y de dinero, está un poco como dejado ahí como algo, la sensibilidad es algo secundario en esta sociedad que nos han hecho creer. Y luego uno se encuentra muriéndose en la cama de un cáncer diciendo, ¿yo qué he hecho? Me he pasado la vida trabajando para mi jefe y a mis hijos es que ni los he visto crecer. Y así de gente se está martirizando ya en los últimos días, que su tiempo les lo han entregado a no saben qué. Y entonces que ahí se dan cuenta que la sensibilidad no es secundaria, la sensibilidad quizás sea la asignatura pendiente que se nos ha quedado para vivir en una sociedad realmente humana. Y no sé, si nos damos cuenta, los que nos vamos dando cuenta, pues lo vamos viviendo y también la gente pues se va contagiando o no sé, sí. También... La atención primaria tiene un problema y es los tiempos que les pone. Y la secundaria también. Yo he ido a consultas en lo cual había un papel que decía, si quieres ser mejor atendido, pida 2 consultas. Porque si pides 2 consultas, tienes el doble de tiempo y el señor ha dado 2 consultas. Porque la administración le pide que haga un X de consultas. Y así es. Está bien. Yo quiero decir una cosa, pues es que son 5 minutos. Lo de cuidar a los enfermos es la tarea específica de los enfermeros y las enfermeras. Que es verdad que los médicos también tienen que ser amables, pero la tarea específica del cuidado es justo de los enfermeros y las enfermeras. Sí. Ellos son los que llevan, digamos, los tratamientos que pone el médico, esos son los que tratan más directamente, continuamente al paciente, son los que le dan la cita, son los que... Y entonces los enfermeros y enfermeras son aquellos los que van a cuidar y se saben toda su historia, toda su familia, más que el médico, ¿vale? O sea, este papel de cuidados es de los enfermeros, que los cuidados que van a casa, les cuidan las heridas, conocen todo, conocen su familia, es decir, es un papel más de los enfermeros y enfermeras que del médico. Pero sí es verdad que el médico, yo creo, en mi opinión, que comprender es aliviar. Es decir, cuando tú comprendes qué es lo que te pasa, te alivia, te relajas y dices, bueno, ahora sé lo que me pasa. Vale, y si ahora ya sé lo que me pasa, vamos a buscar la solución. Entonces el médico es el que te tiene que ayudar a comprender, creo yo, y para buscar juntos la solución. Y es ahí cuando, entiendo yo que es cuando aparece pues esa comunicación, esa sintonía. Porque claro, cuando tú vas al médico, igual que cuando vas a un abogado, tú lo que estás buscando es una relación de confianza. Porque tú al médico, igual que al abogado, le tienes que contar cosas muy íntimas. Y a veces, y eso o creas un clima de confianza o no le cuentas nada. Porque dices, bueno, no me está escuchando, es lo que decía ella antes, o no me están, ni me están mirando, que es lo que decías tú. O sea, claro, si no creas un clima de confianza, si ni siquiera miras a la cara a la persona que te está hablando, evidentemente esa persona pues, se va a convertir en un robot. En mi humilde opinión, yo creo que la inteligencia artificial jamás va a llegar a la comprensión que puede y al cariño que puede tener una persona con otra. O sea, bajo mi opinión, sí. Pienso que, como decía Bárbara, esos robots o lo que sea, androides, lo que sea, van a estar programados con unos intereses, que estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿vale? Y mientras que una persona va a tener una capacidad de volcarse más o menos con su paciente y va a tener una capacidad crítica de decir, bueno, a esta persona le conviene esto o le conviene lo otro, cosa que no va a tener la máquina. De ahí lo que tú decías de la sinceridad. Sí. Es decir, esa valoración que tienes que hacer de cómo le puedo hacer más beneficio a esta persona, ¿vale? La máquina jamás lo va a hacer
porque la máquina se va a utilizar parámetros objetivos, mientras que yo estoy hablando de subjetividad. Programados por la mente, mientras que el claro, ser humano... Estoy hablando de subjetividad y cada persona es un mundo diferente, cada persona es distinto. Y a una persona le podrás decir una cosa y a otra persona esa misma cosa no se la podrás decir, porque va a depender de esa persona. O sea, entonces, eso la máquina no lo va a poder discernir. Entonces, que el ser humano sí. Es que la inteligencia artificial, sabiendo discernir entre la sensibilidad que la máquina no puede tener porque se basa en datos, por complejos que sean, pero, temperatura, esto, da igual, lo otro. Las pulsaciones, lo que tú quieras, pero son datos objetivos. Pero hay algo que trasciende la mente concreta. Eso es. Pero la inteligencia artificial acaba de empezar. Sí, lo que iba a decir yo. Es decir, a lo mejor lo que nos parece ciencia ficción dejará de ser ciencia ficción y a lo mejor superará lo que se presuponía que iba porque a ser. Es que dentro de eso también hablamos de los programas a los robots, o sea, de quién ha programado el robot, pero es que a los humanos también los programan. Quiere decir que va un farmacéutico y le dice, toma estas pastillas, véndelas y te regalamos un viaje a ti y a tu familia, ¿vale? Y no vendas esta, y ya está programado. Viene el enfermo y dice, pues toma estas pastillas que te van muy bien, a lo mejor las que iban mejor eran las otras. Pero el programa ya se lo han metido. ¿Por qué? Porque le acaban de comprar al médico. Y esto sucede a día de hoy. Sigue sucediendo. Dependerá de la corrupción que se va a hacer. No, pero están todos. Bárbara, están todos. No, yo creo te lo digo porque conozco mucho el sector y los visitadores médicos viven de eso. Los visitadores médicos viven de eso. Viven de ofrecer sus productos y el que más regala, el médico le dice, mira, si me ofreces este producto te vamos a dar todas estas cosas. Y ofrecen ese producto y no otro. Ya, pero esto no es de ahora, es de hace muchos años. No, por eso digo que a día de hoy sigue estando y de una manera, vale, grande. A no ser que el Estado coja y te diga que te pone genéricos. Porque también os digo una cosa, de una marca a un genérico no es lo mismo. No, no es lo mismo. Te lo quieren vender. Yo te digo, mi hijo es del estómago. Y mi hijo también me lo cuenta. Pero bueno, sobre lo que has dicho, sobre el genérico y la marca. Sobre lo que has dicho de que estabas hablando de tener esa humanidad. A mí mi hijo me ha contado alguna vez que como la medicina no es una matemática exacta, a lo mejor le entra un paciente y ese paciente pues tiene todos los números de tener algo. Pero no saben que eso puede ser tan grande como que le entró un viernes y el lunes se había fallecido. Entonces, claro, los familiares cuando le piden responsabilidad, él me contaba, ¿yo qué le voy a decir si este hombre entró joven, 40 años, con unos síntomas como que tenía un páncreas, pero seguramente ya tenía un cáncer muy avanzado que duró 2 o 3 días? Pero bueno. ¿Por qué? Por lo que decía... Pero sí que es cierto que hay médicos y también... Lo sabremos más adelante en el futuro quién tiene razón de las dos posiciones que ahora, para entrar a ser médico, piden una nota muy alta. Entonces, es cierto que se está formando una generación de endiosados los que entran, porque los están metiendo por un rasero de que todos no serán igual. Pues que todos no serán igual. Y bueno. A mí lo que me parece aberrante es que algo que es la curación humana y que está basada en que estemos primero en un estado consciente de aceptación y de paz, ya el médico te oponga a ese estado. O sea, ya llegues a un lugar donde te están poniendo, te altera, no esté preparado. Quiero decir, tú llegas a un sitio que es frío, que te sientas en una silla, que se te ponen 3 médicos, siéntate que te vamos a dar una noticia, que hay una tensión que se genera, que tal, y que no va en ayuda de esa curación. O sea, si se sabe que la relajación ayuda, pues ¿por qué no generamos primero no es lo que les prioritario estados de les enseña la medicina alopática? Claro. Por eso digo que me parece aberrante y que hasta los psicólogos también les pasa, porque yo he hablado con una psicóloga y ella me ha reconocido que esto de la respiración es
mucha ayuda, y esto de guiar una relajación, como yo le contaba en las clases de yoga y de enseñar a respirar y a meditar en mindfulness, me dijo, tienes toda la razón, pero yo no me puedo dedicar a eso. Entonces, ¿a qué te puedes dedicar? A que te venga la persona 40 minutos, que se siente ahí, que despotrique, como decía, sobre su familia, sobre su jefe, sobre tal, y darle una pastilla a lo mejor que te va a ayudar a relajarte y a llevarlo mejor. Pero y eso fijaros, es que ayuda, porque hay fijaros muchas que opciones hemos para estado ayudar. comentando que muchas veces lo que la gente va buscando es que le escuche. Exacto. Y el que le escuche lo hace la inteligencia artificial, o lo hará, porque tendrá la sensibilidad de escuchar, tendrá el programa de escuchar, tendrá el tiempo y la paciencia, porque está para ti solo. Exacto. No sé, imagínate tú solo No, con una, hay un con una detalle máquina que te limpia el a tener en mayor, cuenta, pues, que eso hasta un punto no sí, compares. mental, Exacto. pero por encima de la mente eso no lo podemos crear ni ahora ni dentro de 1.000.000 de años, porque Pero ya interviene el alma Exacto. y eso no lo puede crear No, un ser humano. pero hablamos de un paciente que va con un mal físico. Hombre, habrá casos que igual sí que Porque puedan si llegar. vamos con un mal Sí, de hasta más cierto altura, Cosas ya no. medibles, desde el ángulo mental, etcétera. Pero La humanidad- inteligencia se suele confundir mucho con la mente concreta, la habilidad de manejar datos, una mente concreta, y que puedes fabricar máquinas con esos datos y manejarlos según parámetros. Pero y muchas veces funcionamos así, nos basamos en los datos del archivo inconsciente de nuestra mente, que es muy diferente, y no digo que no sirvan, de la intuición que es de arriba. Pero a lo mejor Que la puede- intuición no la puede usar ninguna máquina pero puede artificial, llegar igual que el amor. Puede mostrarse mucha amabilidad artificialmente, como a veces hacemos digamos, por compromiso, pero la sensibilidad del amor o la intuición, eso no puede llegar. ¿Entendéis por qué? Sí. Si sabemos distinguir entre el alma y la personalidad. Pero puede controlar el plano emocional, lo puede controlar perfectamente. Un momento, yo quisiera decir algo. A ver, alguien que no vemos pero que habla. Vale, sí, yo quisiera decir algo. Vale, es verdad, por ejemplo, un médico que tiene un paciente delante que le pasa de todo, pero nunca le encuentran nada y de repente tiene una inspiración y dice, vamos a mirar esto, y le descubre que sí que tenía algo, que no era un cuentista. Ahí ha sido, pues, su ángel solar o los devas que han inspirado al médico. El médico ha tenido una inspiración, ¿no? Sí, la Entonces, intuición. entendemos que la inteligencia artificial, pues, yo creo que nos ayudará mucho, que habrá momentos muy difíciles, pero que como todo avance la técnica sea bueno, ¿no? Y entonces nosotros ahora pensamos, pero no tendrá esto, o sea, ningún médico de inteligencia artificial podrá tener esta inspiración de los devas o de su yo superior o de su ángel solar. Pero vale, ahora imaginemos que sencillamente los devas dicen, vale, igualmente vamos a incluir en esta máquina para que haga esto. Los demás podrían decidir, mira, es más fácil manejar una máquina que no un humano que con tantas emociones y tanto no podemos con él. O sea, esa misma inspiración que había tenido el médico la podría tener una máquina porque lo hacen los demás. ¿Me he explicado? No tiene ni plan de decir. ¿No? ¿La habéis oído? Sí, Sí, estamos. ¿La habéis oído bien? Sí. Sí, que puede eso, pero yo sigo. Sí, di. Ana. Sí, que hay que haber necesitado a un doctor, pues podrían manipular la máquina de alguna manera o influirla para que la máquina produzca los resultados deseados, ¿no? Yo estoy- Preguntas. Mudos. Sí, que estamos. Tenemos que esperar a ver cómo resulta, Pero pero. la máquina al menos asegura una No, objetividad. Pero porque no hablamos de los verás, humanos, verás. ¿qué estamos? Estamos hablando somos de hablando momento. de máquina. Es Que que no sé por qué máquina, se ha ido por ahí el máquina tema. tiene una limitación. Es como ordenador. Dices un Sí. ordenador. La Cuando limitación dices que un el ordenador- fabricante le ha dado hasta. Cuando dices un ordenador cuántico, ya cambia el tema. Un ordenador cuántico es una cosa, es Claro, sí, eso es. es la expansión del ordenador. Porque, por ejemplo, En esto podemos hablar de subhumanos, no humanos, pero
que llegará a un punto en que con un ordenador cuántico le vas a meter el ser humano dentro menos la conciencia. Es que, por ejemplo, menos la conciencia. Exacto. Que está entonces aquí hay dos que es la base de todo. Y a lo mejor dentro de la conciencia le pones el grado 1 porque es asequible. No lo sé. Entonces aquí hay dos partes. Está el robot que será superior a seres humanos básicos, a personalidades de seres humanos desde la personalidad, pero nunca podrá llegar a un ser humano avanzado de conciencia, nunca, porque no tiene conciencia. Entonces habrán dos partes: robot con una calidad superior al ser humano básico, pero inferior a un ser humano superior con conciencia. ¿Y qué es lo que cura? Porque luego la pregunta es, ¿qué es lo que cura? Ahí va, a ver esa pregunta. ¿Qué es lo que cura? Cuando profundizas, quien cura es el alma del enfermo, la que decide, que sabe también el karma y todo, quien tiene que curar. Pero las máquinas el karma no lo puede. La máquina siempre sería una ayuda, pero es que en la parte humana... El que tiene que tener alma es el paciente. Sí, pero... cuando conciencia, quiero decir. Ahora alguien puede decir, es que hay pacientes que parece que no tengan alma, o cosas así. En fin. De todo, hay de todo que parece. Pero Bárbara nos cuenta un ejemplo en primera persona que tiene error humano. Y entonces, claro, la máquina al menos asegura una objetividad, porque en el caso de Bárbara hubo una mala atención. Yo he llegado a conocer también, yo conmigo mismo y con mi madre, por ejemplo, he tenido mucha suerte con los médicos, pero también he sido testigo, acompañando a Concha, que es esta amiga que vive aquí al otro lado de la rotonda, que conoce a Rafa, que delante de ella, cuando empezaron a diagnosticarle el problema que tenía Concha, que ahora finalmente pues ya tiene reconocido y tal, el médico le dijo, y esto se me ha quedado grabado en la cabeza y no lo olvidaré nunca, le dijo, esto se contagia entre vecinas. Es un insulto. Es claramente un insulto. Un insulto a su inteligencia, totalmente, claro. O sea, ¿cómo le puede decir que luego al final ella tuvo el diagnóstico definitivo y entonces para el médico se le presentaba pues una paciente mentirosa, una paciente falsa, porque el médico lo tenía claro, esto se contagia entre vecinas. Entonces, no es el caso de Bárbara único, hay muchos casos. Claro. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra eso? Difundiendo que hace falta humanidad en la sanidad y que hace falta pues que todo sea más humano. Por ejemplo, los hospitales. Yo me imaginaba, estaba hace poco en un hospital con una amiga, yo digo, pues si tuvieran ahí, ahora que hay pantallas tan grandes, que pudiera ver el techo como, no sé, como unas imágenes de flores, de estrellas, de cosas naturales, de que estés en el hospital y que de verdad esté orientado a la salud, a una vibración positiva. Pero música, que también le cambie la vibración, que si entra una enfermera que sepa lo importante que es dar una palabra, pero la palabra estamos hablando del siglo XXIII. Las palabras pueden no estamos hablando de los médicos, estamos hablando de la sanidad. Espera, no me interrumpas, por favor. Las palabras pueden matar y pueden curar. Entonces, ¿por qué no las usamos directamente los propios médicos? Hipócrates lo hacía y los sabios de la filosofía antigua lo sabían y lo hacían y lo utilizaban, y eso se nos ha ido olvidando, y ellos firman un juramento hipocrático que luego se lo pasan por ahí, porque están vendidos. Entonces hay que Hipócrates era un iniciado y además estaba en contacto con lo superior, e incluso pues tenían además de los descubrimientos externos, que es lo que se conoce culturalmente, había algo más interno que lo utilizaban, y eso siempre ha existido. Como se lo han ido cargando porque quieren enfermos. Se ha quedado en la parte crónicos. más material. Y eso es lo que pasa, porque si no, con la propia palabra se sabe que se puede sanar y se puede ayudar y pueden haber muchas cosas que ayuden. Pero claro, mientras nos sigamos conformando y tampoco lo pidamos y tampoco nos lo creamos, pues pasa lo que pasa, que ahora nos van a traer un médico que va a ser un R2C2 o como se llame, que va a estar ahí diciéndonos, está usted enfermo. ¿Sabéis lo que es invocar?
a las energías superiores. Entonces se invoca diciendo determinadas palabras, y entonces una máquina podría decir esas palabras, pero carecería de una cualidad que determina el que te escuchen o no te escuchen, que nace del fondo del ser humano. ¿Entendéis por dónde voy? Y entonces el ser humano solo puede hacer, el ser humano, invocaciones que, por muy bien y muy entendible que sean las palabras y muy claras que hace una máquina, no es lo mismo. Porque además lo que se oye está la vibración. Ahí es donde voy. Dentro de ese ser humano dependerá de la vibración de ese ser humano para que esa invocación sea eficaz o no. Porque a lo mejor hay un ser humano que dice las mismas palabras, siendo ser humano, pero su vibración no es adecuada, con lo cual no hace efecto. Claro, sí, es que dependerá de la intencionalidad. Es decir, esa intencionalidad con que tú hagas esa invocación tendrá un efecto u otro. Claro, es que no, y eso la máquina nunca lo va a hacer. Jamás. Sí, vislumbráis esa diferencia, pero no podemos negar descubrimientos inimaginables que se van a ir haciendo. Y que ayudará. Y no solo eso, sino también la utilización de animales domésticos para la ayuda al ser humano, inimaginables que se van. Pero para eso se necesita no solo técnicas, sino también evolución de los animales. Pero aún así será una ayuda, no una sustitución del ser humano que el animal no puede tener. Entonces hay cosas que van a ir descubriéndose cada vez más de ayuda, de complemento, pero hay cosas insustituibles que lógicamente tenemos que evolucionar más para sintonizar con eso y poderlo utilizar. Se supone que lo lógico o lo más aprovechable sería lo humano y lo tecnológico a la vez, complementando uno sobre el otro. Es decir, la tecnología y la parte humana que dice Bárbara, la buena, claro, la útil. Entonces, las dos cualidades, es decir, las dos posibilidades juntas pueden completar un todo útil y que funcione, la tecnología y la humanidad. Sí. Pues lo nada, que yo pienso es ya que... lo veremos, si no en otra ocasión, ya lo veremos bien. No, lo que yo pienso es que los médicos actuales, sobre todo en la sanidad pública, están, digamos, sujetos a un sistema que los quema. Es decir, no es que... cuidado, dentro de esos médicos habrá, como ha dicho Bárbara, uno que sea así y otro que sea así, pero la generalidad está metida en un mercantilismo económico, y hablo a nivel público, porque en la privada aún tienes un poquito más de tiempo, pero a nivel público, que no te deja desarrollarte. El problema es que no te dejan desarrollar esas cualidades, porque habrá gente de vocación, pero que con esa limitación de tiempo es que no le da tiempo nada más que a ser una máquina. Oír, pum, y venga, el siguiente. Pero porque te programan así. Y aún tienes que, el mismo médico se tiene que pasar los informes. Yo por lo que me cuenta mi hijo, vamos a ver, él no tiene un secretario que todos los informes se los tiene que pasar a ordenador, hay una masividad. Sí. En fin, sí. Tampoco justificando, entonces, pero es como está la administración. Sí, es la sanidad, cómo está planificada. Yo he ido a médicos de la Seguridad Social y me han tratado súper bien. O sea, y me han estado escuchando en un inicio. Yo tenía una doctora maravillosa que me escuchaba en un inicio, me miraba a la cara y después se ponía a escribir. Decía, vale, y se ponía a escribir y estaba conmigo y estaba, o sea, que estaba 10 minutos, pero estaba 10 minutos mirándome y conmigo. Y si me tenía que tocar y revisar, me tocaba y me revisaba, pero me miraba. Y después decía, vale, voy a escribir y te voy a recetar esto, o no te voy a recetar, o lo que fuera, que me dijera. Pero a mí me parecía una mujer maravillosa, era muy ágil, y muy ágil de mente y muy ágil de todo. Entonces, claro, me pareció una mujer maravillosa. Es decir, me he encontrado con médicos, he tenido una mala experiencia con mi hermano. De hecho, por tener esa mala experiencia yo dejé de estudiar medicina. Yo estaba estudiando medicina y dejé de estudiarla. Por una súper mala experiencia de médicos, que es que
casi matar a mis padres y a mi hermano. Es decir, entonces yo ante tal deshumanización, yo dejé medicina. O sea, pero también tengo que decir que hay gente buena y que hay gente buena dentro de la medicina y hay gente estupenda. Y pienso que aunque se hiciera un androide que te escuchara y que tuviera una escucha y tuviera mucha paciencia y tal, y tuviera una similar a una escucha activa, jamás llegaría al nivel de tener una escucha activa donde te comprende, donde tú te sientes comprendido. Exacto, donde faltaría la empatía, que es justamente lo que tiene el ser humano. Es decir, como me siento, puedo sentirme escuchado por una máquina y me responde, pero tú sabes que es una máquina y no tienes esa empatía de esa respuesta directa. Pero aquí hay una cosa que se ha comentado también antes de que